Tiene algunos meses que dejé de comprar GameSticks por la mala reputación que se llegaron a hacer debido a la mala calidad de prácticamente todos sus componentes. Sin embargo, en estas últimas semanas me he encontrado con algunas nuevas placas que tienen una muy buena calidad de emulación. Tal cual es el caso de esta placa negra y con la cual vamos a probar al máximo su capacidad de emulación, leyendo un juego que regularmente otras GameStick Lite ni siquiera abrirían de inicio. Una vez que estoy dentro de la pantalla, voy a ir al apartado de descargas en donde ya tengo guardado el juego de Gran Turismo 2 de la consola PS1, con una capacidad de 670 megas. Este título lo he tratado de leer en diferentes placas de GameStick sin tener éxito, pero en este video vamos a ver si nuestra nueva placa tiene la potencia para correr este juego utilizando la misma memoria genérica que ya incluye sin modificación alguna.
Esta placa es compatible con el firmware de la versión 6 del 2024, sin embargo no es compatible con otras versiones, pero sin duda se nota la mejora en la calidad de emulación. Así que en siguientes videos probaremos títulos de mayor demanda en distintas placas para conocer el rendimiento de las versiones que vayamos consiguiendo para las GameStick. Mientras tanto, te invito a que nos regales un like y que te suscribas a nuestro canal. Pásala de lujo y hasta la próxima.